¿Y si la respuesta a una de las preguntas más grandes de la humanidad, eso de qué hay después de la muerte, no estuviera ahí fuera, sino aquí dentro? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en el humanismo siloísta, una corriente que, la verdad, le da una vuelta de tuerca a todo esto. Porque en lugar de irnos a buscar pruebas de la trascendencia, nos propone algo distinto, explorar un territorio que tenemos mucho más a mano y que es fascinante, que es nuestra propia mente. Y sobre todo, entender el sufrimiento que a menudo no la deja ser todo lo que podría ser. Vale, este va a ser un poco el mapa de lo que vamos a ver. Primero, tocaremos esa eterna pregunta sobre el más allá. Luego, haremos un giro, nos vamos para adentro. Intentaremos entender cómo funciona eso del sufrimiento. Y al final, veremos unos principios muy prácticos que proponen para liberarse un poco por dentro. ¿Suena bien, no? Pues vamos a Leo. Bien, pues empezamos. El misterio de la trascendencia. Y la pregunta clave, ¿son las experiencias cercanas a la muerte una prueba de que hay otro mundo? La verdad es que la fascinación por lo que pasa cuando morimos es algo universal, ¿no? Todos hemos oído esas historias, túneles de luz, gente que se ve desde fuera de su cuerpo. Llevan siglos alimentando esa idea de que hay algo más. Pero, a ver, ¿qué son realmente estas experiencias? Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Hay vida después de la muerte? Es que es, sin duda, una de las cuestiones que más nos ha obsesionado como especie. Piensa que civilizaciones enteras se han construido alrededor de una u otra respuesta, y lo curioso es que, a día de hoy, el debate sigue completamente abierto. Seguro que a todos nos suena esto, ¿no? Los típicos relatos del túnel de luz, de verse a uno mismo desde la esquina del quirófano, historias de gente que murió por un instante y volvió, o que tuvo visiones rarísimas durante una anestesia muy profunda. Y oye, son testimonios que impactan, son muy potentes. Pero la pregunta clave es, ¿son una prueba de verdad? ¿Una prueba irrefutable? Y aquí es donde el humanismo de Silo, introduce un punto de vista bastante distinto. La idea es esta. Esto no prueba más que al cesar las funciones vitales o al retomarlas, se producen desajustes, no muy diferentes a los cambios en el nivel de conciencia. Dicho de otro modo, lo que se propone es que estos fenómenos se pueden explicar como reacciones del propio cuerpo y de la mente. Vamos, que cuando el cerebro está en un momento tan límite como apagándose o volviendo a encenderse, la conciencia se altera. Es algo parecido a lo que pasa en los sueños o en ciertos estados, alucinatorios. Ojo, que aquí no se niega la experiencia, para nada. Lo que se pone en duda es la interpretación de que eso sea una prueba del más allá. Vale, entramos en la segunda parte. Un giro hacia la mente, porque aquí la cosa se pone interesante. Si la búsqueda de pruebas fuera nos mete en un callejón sin salida, en un debate que al final es pura creencia, ¿y si cambiamos la pregunta? Esto es lo que propone el silogismo, un giro radical, dejar de mirar para afuera y empezar de una vez a observar para adentro. Y a ver, que quede claro, este enfoque no va a denegar la experiencia interna. Para nada. Se reconoce que ese sentimiento religioso profundo que tenemos los humanos es una fuerza potentísima, algo muy real. La clave está en separar una cosa de la otra. El sentimiento no es una prueba de que Dios exista. El hecho de que uno sienta algo con una fuerza brutal no demuestra que ese algo sea una entidad ahí fuera, separada de nosotros. Y esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado, si te pones a buscar pruebas de Dios, te metes en un berenjenal de debates que no acaban nunca y que al final dependen de la fe de cada cual. Se centra en lo de fuera, en lo que no se puede demostrar. Pero por otro lado, si te pones a observar tu propia mente, eso es otra historia. Te centras en lo interno, en algo que sí puedes observar y te lleva a conocerte mejor y a poder cambiar cosas de forma práctica. Y por eso se llega a esta conclusión, que es es potente. Sin duda, la mente es más interesante que la trascendencia y Dios. La idea es que el verdadero campo de batalla, la auténtica frontera por descubrir, no está en otra dimensión ni en las estrellas. Está aquí, dentro de nuestra conciencia. Es que piénsalo, todo lo vivimos en la mente. El dolor, la alegría, el miedo, todo. Y lo más importante es que es precisamente ahí donde sí podemos trabajar. Pasamos al tercer punto, la raíz del sufrimiento, el verdadero obstáculo. Porque claro, si la mente tiene todo ese potencial, ¿qué es lo que le impide, brillar? Y aquí es donde el humanismo siloísta cambia las reglas del juego. Se deja de especular sobre la trascendencia y se centra en el obstáculo más real, más tangible que tenemos para estar bien, el sufrimiento. Y el concepto clave aquí es lo que se llama la raíz posesiva del sufrimiento. A ver, ¿qué es esto? Es ese apego, ese deseo de controlar no solo objetos, ojo, también controlamos sentimientos, ideas, todo. Ese querer aferrarnos a las cosas, a las personas, a las situaciones, ese querer que todo sea como a nosotros nos da la gana. Pues resulta que es la causa de fondo de nuestro conflicto mental.
Y aquí viene una paradoja que es fascinante. Fijaos en la frase, aquel que quiere no sufrir, sufre por esto mismo. Es genial, porque te está diciendo que incluso el intento de escapar del sufrimiento, si lo haces desde esa misma actitud de yo quiero no sufrir, yo necesito estar bien, pues te mete más en el lío. Es la pescadilla que se muerde la cola. Quedamos atrapados en el propio deseo de no sufrir, y eso en sí mismo ya es sufrimiento. Cuarto punto, las 3 vías del sufrimiento, es decir, la mecánica de nuestro dolor interno, porque para saber cómo salir del ciclo, primero hay que entender cómo funciona, ¿no? Y lo bueno es que aquí el sufrimiento no se ve como algo abstracto, como una nube negra, sino como un mecanismo muy preciso. Y a diferencia del misterio de la trascendencia, este mecanismo sí que se puede analizar. Se dice que funciona a través de 3 canales de 3 vías muy concretas. Y son estas 3. La primera es la vía de la sensación. Es el sufrimiento del ahora mismo. Un dolor físico, una mala noticia, un insulto, lo que te pasa en el momento. La segunda es la del recuerdo. Aquí sufrimos por el pasado, con ese raca-raca mental sobre algo que pasó y que no soltamos. Y la tercera es la vía de la imaginación, que es básicamente sufrir por el futuro, por lo que podría pasar, montándonos películas de terror en la cabeza. Casi todo nuestro sufrimiento, si te fijas, va por una de estas 3 autopistas. Venga, vamos al quinto punto, generar una nueva actitud. El camino a la solución. Porque vale, ya tenemos el problema más o menos claro, esa raíz posesiva y sus 3 vías. Ahora la pregunta del millón, claro, ¿y cómo se arregla esto? Pues aquí la propuesta es sutil, pero muy, muy potente. La idea no es ponerse a luchar, sino a transformar. Y volvemos a la pregunta clave que salía de la paradoja de antes. Si hasta intentar no poseer genera sufrimiento, ¿cómo demonios se escapa de ese ciclo? ¿Estamos condenados a dar vueltas en círculo para siempre? Bueno, pues parece que la respuesta, por suerte, es que no. Y la solución, el meollo de la cuestión, no es luchar contra esa posesión, sino, y esta es la palabra clave, comprender. Comprender su mecánica, generar una nueva actitud interna. O sea, no se trata de usar la fuerza de voluntad para decir no voy a poseer, sino de entender a fondo cómo funciona ese mecanismo en uno mismo. Y al observarlo, al comprenderlo, sin machacarse, algo empieza a cambiar. Casi por sí sola aparece una nueva forma de estar. Y aquí se ve la diferencia clarísima entre la actitud antigua y la nueva. La antigua se basa en lo de fuera. ¿Tengo esto o no lo tengo? ¿Lo he conseguido o no? En cambio, la nueva actitud se basa en el registro interno, en la sensación de dentro. La pregunta es otra. ¿Esto que estoy haciendo o pensando me da paz, me da unidad o me crea conflicto y contradicción? El foco se mueve de lo que poseo a cómo estoy, del objeto al sujeto. Y llegamos al final, al sexto punto, principios para la liberación, una guía práctica. Porque lo bueno es que esto no se queda en una idea abstracta y ya. Se propone una serie de principios muy prácticos como una especie de guía para el día a día que ayudan precisamente a cultivar esa nueva actitud y a generar esas sensaciones de unidad interna. Aquí tenemos solo algunos ejemplos, ¿eh? No te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que se debilite, entonces avanza. O si tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. O este otro comprende tus conflictos en su última raíz, no intentes solo resolverlos. Lo interesante es que no son mandamientos morales en plan pórtate bien, son más bien consejos prácticos basados en la coherencia. Por ejemplo, eso de tratar bien a los demás no es solo por ser bueno, es porque hacer daño a otro te genera a ti un conflicto interno, una contradicción. Todos estos principios buscan lo mismo, alinear lo que hacemos con una sensación de paz interior. Y esta es la idea final, que es como el broche de oro de todo esto. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, nada podrá detenerte. Es una idea de acumulación, de inercia, como si cada acto coherente fuera un ladrillo que pones. Si lo repites una y otra vez, día tras día, vas construyendo algo sólido. Creas un impulso, una dirección en tu vida que se vuelve imparable. No es un cambio mágico, es una construcción constante. Así que nos quedamos con esta pregunta, para que cada cual reflexione. Si tus actos se acumulan en tu interior, ¿qué eliges repetir hoy? No se trata de hacer un plan a 5 años vista, ¿eh? Se trata de la pequeña elección de ahora mismo. Cada acción, cada pensamiento es como una semilla. La cuestión es, ¿qué semillas estamos plantando dentro de nosotros en este mismo instante? Ahí lo dejo.